tema en esta mañana, y no sé, tal vez si usted ha notado que a veces algunas personas le hacen una pregunta, pero luego salen corriendo antes que usted les pueda responder. O cuando nuestros hijos quieren saber una opinión de nosotros, pero ellos ya tienen en sus manos lo que ellos van a hacer llamar. Y no están esperando una opinión suya, simplemente le hacen la pregunta, pero no esperando una respuesta suya. Nosotros podemos actuar de la misma manera, ¿no? Con el Señor cuando no esperamos en Él. Y el título de esta mañana, hermanos, es Cuando hay que esperar en Dios. Cuando hay que esperar en Dios. Ahora, esperar en Dios, hermanos, nos garantiza tener la mejor respuesta. Nos garantiza tener la mejor respuesta. Nos permite actuar en el tiempo adecuado, en el tiempo apropiado de Dios. También en hacer acciones correctas, hermanos, porque cuando no esperamos en Dios, cuando no estamos en el tiempo de Dios, las acciones nuestras decisiones son incorrectas. La mayoría de las veces, hermanos, la inmensa mayoría de las veces, un 95-99%, hermanos, vamos a pagar un precio bien alto por haber tomado una acción en el tiempo inadecuado, en el tiempo que no es en el tiempo de Dios. Sin Dios, hermanos, en nuestras vidas siempre optamos por tomar decisiones poco sabias. Miramos siempre lo que nos conviene y no lo que realmente necesitamos. Por naturaleza, el ser humano es así. Escoge siempre lo que queremos. Escuchamos lo que queremos escuchar, pero no lo que necesitamos escuchar. Dios siempre opera en ese ambiente en nosotros. Hay promesas de Dios condicionales y hay promesas de Dios incondicionales. Pero cada una de las promesas de Dios tienen como objetivo principal el bendecir nuestras vidas, en ponernos en una situación mucho mejor, aunque, escuche esto, aunque no lo entendamos en el momento, aunque no lo comprendamos en el momento. Y esto es muy importante, escuche esto, esperar en Dios no es perder el tiempo, no es perder el tiempo. Nos hace reconocer que no somos omniscientes el esperar en Dios. No lo sabemos todo. Esperar en Dios, le damos a Dios el crédito de que solamente Él conoce todas las cosas y Él sabe lo mejor de nosotros. Él sabe todo lo que tenga que ver con nosotros o con cada situación en el mundo, porque lo conoce todo, conoce cada situación y cada circunstancia. Y por eso vamos a ir a Proverbios 3. Versículos 5 al 7. Mire cómo dice Proverbios 3. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Escuche el consejo. Y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Cuál es el error nuestro? No apoyarnos en Dios. Leemos las promesas de Dios, leemos la palabra de Dios, pero cuando Dios nos dice, espera en mí, porque yo tengo algo mejor para ti si esperas. ¿Qué es lo que decimos nosotros? Yo creo que si yo hago esta decisión ahora, es en el tiempo adecuado, porque yo creo que me va a suceder esto. Y nosotros aparentamos mirar un futuro cercano tal vez, y nosotros optamos por nuestra propia opinión. Pero miren lo que dice el sabio. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No te apoyes en tu propia prudencia, no te apoyes en tu propio parecer. No te apoyes en lo que a ti te parece que es lo correcto. Debemos de apoyarnos y confiar en las promesas de Dios. Si somos hijos, ¿qué cosa nos va a hacer mal? La Biblia dice, queridos hermanos, que aunque estemos cruzando por situaciones que no entendemos, si confiamos y caminamos en los caminos de Dios, al final va a ser de bendición. Dice, reconócelo en todos tus caminos. Dios siempre va a estar donde lo llamemos. Dios siempre va a estar donde le permitamos que Él esté. Dios nunca va a ocupar un lugar que no lo invitemos a ocuparlo. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Él enderezará tus
tus caminos torcidos. Él enderezará nuestros caminos torcidos. Dice, no seas sabio en tu propia opinión. No podemos decir porque yo soy fulano de tal, o llegué, o sé algo de esta materia, o estudié tal cosa, o soy tal persona, mi opinión es la que vale. No, no, no. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Dice, sus caminos son caminos, el versículo número 17, sus caminos son caminos deleituosos y todas sus veredas van a conducir a ¿qué cosa? A traer paz. Va a traer paz a nuestra vida. No importa cómo tal vez entendamos que puedan ser las situaciones que estamos viviendo. Ahora, para saber esperar en Dios necesitamos tener 7 cosas. 7 cosas. La primera que yo quiero que usted entienda y sepa y escriba, si trajo cuaderno, es fe. ¿Qué es fe? Fe es confianza. Usted no puede confiar en Dios si usted no carece de fe. Carece de confianza en Dios. Porque solamente las personas que tienen confianza en Dios, que tienen fe en Dios, vamos a depender de Él. No importa la situación que estemos viviendo. No importa si a tu lado están cayendo 1000 y 10.000 a tu diestra. No importa. Dios está contigo. Dios ha prometido estar con nosotros. No te dejaré. ¿Qué es lo que dijo Él? No te dejaré ni te desampararé. Tal vez las circunstancias parecieran como que estuviéramos solos. No es menos cierto, queridos hermanos, que a veces pareciera que estamos en un desierto solamente nosotros y que no hay un alma viviente a 1000 millas alrededor nuestro. ¿No es menos cierto que muchísimas veces nos sentimos así? Bueno, aún en situaciones así, Dios ha prometido estar con nosotros. Él no mentirá. Bueno, la Biblia me dice que no es hombre para mentir. Él no es hombre. Tenemos que depender de Dios. Nuestra confianza viene de Dios. Debemos de estar siempre dispuestos a confiar en el Señor. Y cuando no sea evidente, queridos hermanos, aparentemente la solución, no la esperamos o no la vemos ni así ni a distancia. Y no podamos ver una salida en nuestra situación. A veces hay personas, hermanos, que están cruzando por situaciones bien difíciles, unas más que otras. Ayer me llamaban unos pastores de Guatemala. Pastor, las aguas han inundado muchísimas casas de pastores. Yo les contestaba, estamos viviendo un tiempo bien difícil, y no solamente ustedes. En Honduras hay gente que está viviendo situaciones bien difíciles, en Nicaragua, en El Salvador, en muchas partes, creo que hasta en México. Y hay situaciones, hermanos, que vienen a nuestra vida y no entendemos por qué llegan, parece ser como en fila de India, ¿no? Mi hermana se le murió el esposo el domingo, lo entierra el lunes y el martes el huracán lo lleva a la casa. Y no entendemos este tipo de situaciones. ¿Por qué sucede de este tipo de forma algunas cosas que nos pasan en nuestra vida? Y cuando he tratado de hablar con ella y no me he podido comunicar con ella para hacerle saber por escrito, le hice un pequeño texto. Aunque no lo entendamos, Dios sigue siendo maravilloso en nuestra vida. Y me respondió y me dice, sí, yo lo creo de esa manera. Y a veces nos cuesta ponernos en los zapatos de aquellas personas que están cruzando situaciones difíciles. Amén. Y a veces podemos obtener, hermanos, pensamientos u opiniones erradas concernientes a aquellas personas que están pasando situaciones difíciles. Y a veces hasta tenemos opiniones, hermanos, que no son ni bíblicas y no deben de ser reflejo de un hijo de Dios. A veces cuando miramos este tipo de situaciones, a veces juzgamos a las personas, juzgamos a las naciones, juzgamos a los pueblos. Pero de una cosa sí debemos de estar seguros. Dios, cuando nos llamó a caminar con Él, Él no nos prometió en ninguna parte de la palabra de Dios que no íbamos a cruzar o vivir situaciones difíciles en nuestra vida. En ninguna parte de la Biblia está eso. Predicar un evangelio que solamente necesitas recibir a Jesús en tu vida, en tu corazón, y eso es todo, es un evangelio de corta vista.
Porque para obtener la promesa de que Dios va a estar con nosotros en todo momento, en todo tiempo, es necesario que la iglesia comencemos a predicar que es necesario un arrepentimiento genuino antes de llamar a Jesús a vivir en nuestro corazón. Porque aunque escuchemos un evangelio predicar de que solamente es necesario llamar a Jesús en nuestro corazón, Él no va a venir a vivir en nuestro corazón porque Él no puede convivir con un pecado que la persona no se ha arrepentido de él. Esperar en Dios, tener confianza en Él. Y la primer paso que hay que dar para caminar con Dios, esperar en Él, es tener fe. Y la palabra de Dios dice así que la fe es por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Ahora escuche, hay que actualizarnos. Porque cuando se dijo este versículo bíblico fue en las sinagogas. Pablo lo escribió a la iglesia de Roma. Normalmente usted y yo no teníamos tanto libro como lo tenemos nosotros. Ellos no lo tenían así. Ellos dependían de los rollos cuando se leían en la sinagoga, ¿sí o no? Pablo escribe, le dice, así que la fe es por el oír. ¿Por qué? Porque las personas no tenían una Biblia. Ellos escuchaban la palabra de Dios desde el púlpito para allá. Y Pablo le dice, así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Pero ahora debemos de actualizarnos. La fe no solamente es por el oír, sino también por leer la palabra de Dios. Así que la fe, hermanos, viene como consecuencia de tener una relación cercana con Dios. Una confianza, hermanos, viene solamente cuando usted camina del lado de aquel que todo lo puede y todo lo sabe. El segundo paso para esperar en Dios es humildad. Humildad es reconocer que no podemos lograr nada, hermanos, aparte de Dios, por nosotros mismos. Es reconocer que dependemos de Dios. Debemos estar dispuestos a soportar hasta que Dios nos revele su respuesta, hasta que sea el tiempo de Dios. Y ¿sabe usted una cosa? Pareciera como que a Dios le gusta jugar con nosotros con este punto. ¿Por qué? Porque muchísimas veces nosotros estamos esperando a Dios y nosotros le ponemos límites. Yo he escuchado por la televisión, por la radio, o me lo han dicho, parece ser, de que personas que hasta le cuentan a Dios cuándo deben de recibir ellos, en su propia opinión, una respuesta de Dios. Y te cuento, a las 3 me lo tiene que dar. 1, 2, 3. ¿Usted se imagina nosotros contándole, tronándole los dedos a Dios, al Dios que todo lo puede, el Dios omnipotente? Necesitamos humildad. Para poder esperar en Dios necesitamos humildad. No podemos, dice la Biblia, que al altivo, como Dios lo tiene bien lejos. Dios no quiere nada que ver con el altivo. Sus caminos, dice la Biblia, hermanos, que son perfectos. Y nuestro plan más ingenioso, nuestro plan más astuto, hermano, no será tan bueno como el de Dios. No importa qué tan astutos creemos que seamos, pretendamos ser. El tercer punto para esperar en Dios es paciencia. Una actitud tranquila y una paz interior vienen solamente de creer que el Señor dice ser quien es. Y cuando nosotros no creemos eso, estamos pecando. Cuando la Biblia dice, yo soy el Dios Todopoderoso, ¿habrá alguna cosa difícil para mí? Es una pregunta retórica que Él se hace, que Dios mismo se hace. Las preguntas retóricas se sobreentiende una respuesta. Sobresale la respuesta. No hay nada difícil para ti. No existe cosa difícil para ti. Sí, para la paciencia, hermanos. Él hará exactamente como ha prometido y no como nosotros querramos. El Espíritu Santo, hermanos, nos ayudará a entender. Él nos ha dado la persona del Espíritu Santo para que esté con nosotros siempre, para que nos fortalezca, para que nos guíe a toda verdad, para que nos revele la voluntad de Dios. Así que la paciencia es imprescindible. El cuarto punto es la valentía. Se necesita ser valiente y hoy día más que nunca, escuche lo que le voy a decir. Hoy día, en este tiempo que estamos viviendo en adelante, va a necesitar que el pueblo de Dios sea valiente. Que cuando venga el momento en que le digan, como le dicen en el Medio Oriente, niega a Jesús y te vas para tu casa vivo, por supuesto. Viene ese tiempo donde las personas van a subyugar y usted va a tener que ser valiente y mantener su fe en el Señor. El propio espíritu humano, hermanos, quiere siempre tener el control de todas las cosas.
Porque aparentemente en nuestro parecer creemos que podemos hacer todas las cosas. Y cuando pretendemos, hermanos, que la situación nosotros la podemos manejar y que no dependemos de Dios y que no necesitamos depender de Dios, hermanos, yo pienso que es falta de valentía. ¿Por qué? Porque confiar en Dios, hermanos, esperar en Dios, no es de ninguna persona cobarde, yo creo que es de valientes. El quinto punto es reconocimiento de quién es Dios. Debemos de reconocer quién es Dios. Para esperar en Dios, usted tiene que tener la idea correcta de quién es Dios. Si usted no tiene la idea correcta de quién es Dios, no podemos esperar en Él. Dios es quien dice quién es Él. Su poder es ilimitado para toda su creación, para todos sus hijos. No hay cosa difícil para Él. El sexto punto es no entrar en pánico. Cuando esperamos en Dios, hermanos, y la espera a veces se alarga, pareciera que a nuestro parecer se alarga, muchas veces entramos en pánico y queremos optar por soluciones personales. Eso hay ejemplos bíblicos. Pero no es menos cierto, hermanos, que en más de una ocasión nosotros hemos caído en ese mismo error. Cuando sabemos que debemos de esperar en Dios, pero pasa un tiempo, pasa un mes, pasa 6 meses, pasan 2 años. La muchacha dice, wow, yo estoy buscando el príncipe azul. Pero pasan 2 años, pasan 3 años y no aparece el príncipe azul. Aparecen solamente morados. Y optamos por situaciones incorrectas. Y después, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que decirle al Señor, venir delante de Dios y decirle, Señor, me equivoqué. O lo unges tú con tu poder de lo alto, o lo unjo yo con este ladrillo. O te lo llevas, o te lo mando. No entrar en pánico, hermanos, ¿verdad? Tomamos decisiones equivocadas siempre, cuando entramos en pánico, cuando no podemos esperar. Viene a mi mente el ejemplo de Abraham, cuando Dios a los 75 años le dice, te voy a dar un hijo de tu propia esposa. Pues Sara era estéril. Y cuando llega Abraham y Sara, están mirando que están pasando los años, pero nada. El hijo de la promesa no viene. Y cuando pasa ya después un tiempo, le dice Sara, posiblemente tal vez lo que Dios quiso decir, eso es lo que nosotros hacemos. Eso es lo que nosotros hacemos. Yo creo que lo que Dios quiso decirnos fue esto, tú. ¿Acaso no es nuestra costumbre? Nosotros tenemos criadas. Mira a ver de las esclavas, de las criadas, a ver cuál es que te gusta. Y yo me imagino que Abraham ni corto ni perezoso. Mandó a traer alguna fila y puso en línea a varias, ¿no? Ahí dice, me gusta esta. No importa, nuestra ley dice que ella tiene que dar a luz a mis pies. Si da a luz a mis pies, el hijo es nuestro. Yo creo que eso fue lo que quiso dar a entender Dios, ¿no te parece? Y Abraham, pues con una sonrisa de oreja a oreja, yo creo que sí, tú. Optamos por tomar decisiones equivocadas. Y siempre, cada situación que tomamos equivocada va a traer como resultados feos. Todo el resto de nuestra vida, escucha lo que le voy a decir, cada vez que optamos por tomar decisiones equivocadas, vamos a pagar ese precio hasta que nos muramos, cuando no esperamos en Dios. Nació el hijo de la esclava. Pablo dice a la iglesia de Roma, le dice, Dios dijo que iba a cumplir sus promesas en el hijo de la promesa, no en el hijo de la esclava. Así que los árabes, ellos tienen promesa de Dios, por supuesto, hermanos, ellos tienen promesa de Dios. Dios dijo, no, yo te voy a bendecir, le dijo a la amada Ismael. Yo te voy a bendecir y voy a hacer de él una gran nación, los pueblos van a salir de él. Yo lo voy a bendecir y lo voy a engrandecer. Pero espérate un segundo, al hijo de la promesa, a ese, mi gracia, mi presencia va a estar con ellos siempre. Hasta ahora, el hijo de la esclava, hermanos, le está haciendo guerra a Israel por no esperar en Dios. ¿Qué hubiera pasado? Imagínense esto, pregúntense, ¿qué hubiera pasado si Abraham hubiera esperado hasta que Dios le hubiera abierto el vientre a Sara para que hubiera tenido el hijo de la promesa?
no hubieran tenido esta situación extraña de ahora. ¿Qué hubiera pasado con un David, por ejemplo, si él no hubiera esperado en el tiempo correcto de Dios? Y cuando Dios ya tenía un rey en Israel, Samuel va y lo unge a él como Israel, como rey de Israel. ¿Qué hubiera pasado si David se hubiera levantado y hubiera reclamado el reino? ¿Acaso no hubiéramos dicho, y aún nosotros no pudiéramos haber dicho tal vez en este momento, bueno, Dios lo ungió, él es el rey de Israel, ¿cuál es el problema? Sí, pero él esperó en el momento adecuado para poder reinar en Israel. Y podemos hablar de muchísimos ejemplos. Pero en el caso de Saúl, hermanos, yo quiero que usted vaya a su Biblia en 1 Samuel 13, versículo número 8. Dios manda, ¿verdad?, a Samuel para que vaya y le dé una orden a Saúl, ¿verdad? 1 Samuel, capítulo número 13, versículo número 8 en adelante, para que le vaya a hacer guerra a los filisteos. Pero mientras sucede esta situación extraña, ¿verdad?, de que él tiene que esperar en Dios, dice el versículo número 8, y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. ¿Qué pasa, hermanos, cuando normalmente nos desesperamos, no? Cuando sabemos que Dios dijo algo, cuando nos han dado una promesa, pero no aparece la respuesta, nos comenzamos a desesperar. Entonces dijo Saúl, tráeme holocaustos. Escuche, Saúl no era sacerdote. Entonces dijo Saúl, tráeme holocaustos y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él estaba de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Samuel era el sacerdote, era el profeta de Dios. Y Saúl salió a recibirle para ayudarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí en Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues, mira las excusas humanas, me esforcé pues y ofrecí holocaustos. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Locamente hacemos cuando no sabemos esperar en Dios. Cuando no esperamos en Dios, le estamos diciendo a Dios, Señor, yo creo que la opinión que tú tienes acerca de esta situación, como que no la tienes muy bien clara, porque yo la estoy viendo bien clarita ahorita mismo. Le estamos diciendo a Dios, Señor, tu vista no es tan aguda como la mía, tu percepción espiritual que tienes, como que te está fallando un poco. Estamos menguando a Dios y hacernos crecer nosotros mismos. Cuidado con eso, porque eso es pecado. Y por último, la séptima, hermanos, es saber su voluntad. Es el mejor camino, hermano, porque aunque aparentemente no sea el nuestro. El esperar en Dios es reconocer que su voluntad, sus caminos son mejores que los nuestros. Una vez más, Proverbios 3, del 5 al 7. Fíjate de Jehová de todo tu corazón. O sea, pon toda tu confianza en Él. Y no te apoyes en tu propia prudencia. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderecerá tus veredas. En cierta ocasión, cierto hombre dijo, ¿Puedo yo meter a Dios en mi vida para un proyecto? Él tenía un proyecto grandísimo que él tenía que hacer. Un proyecto de muchísimos millones de dólares. Y alguien le dijo, Dios va a estar en tu vida y en tu negocio si tú le permitas estar en él. Reconócelo en todos tus caminos. En las decisiones más íntimas. Aún en las decisiones, hermanos, más sencillas que para nosotros son sencillas, para Dios no lo son. Y déjeme decir una cosa, a veces creemos
que si molestamos a Dios con cosas pequeñitas, Dios se puede ofender. No, Dios no se ofende, hermanos, con cualquier petición que le presentemos. Para Dios son tan importantes como cualquier otra petición. Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Y la respuesta de tomar decisiones correctas la vamos a tener en el versículo número 17. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Me encanta, por ejemplo, como dice en el Salmo 37, usted búsquelo ahí, Salmo 37, versículos del 1 en adelante. Salmo 37 nos habla acerca de esperar en Dios. Salmo 37 habla de el tesoro, el deleite de esperar en Dios. Mire cómo dice Salmo 37, versículo número 1 en adelante. Dice: no te impacientes a causa de los malignos. Estas palabras me llevan la idea, hermanos, que muchísimas veces nosotros miramos a personas que aparentemente prosperan socialmente o económicamente. Y no es menos cierto, hermanos, que a veces como que anhelamos estar en esa posición o más alto que ellos. Hay personas que ven a otras personas que aparentemente están superándose en la vida, aparentemente, digo aparentemente, están superando en la vida económicamente. Ay, como yo quisiera ser ahí. Dice la Biblia: ten cuidado con lo que anhela tu corazón de esas personas. No te impacientes a causa de los malignos, no tengas envidia de los que hacen iniquidad o maldad, porque como hierbas serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Y aquí viene el consejo, versículo número 3. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Verso 4. Deleítate a sí mismo en Jehová. ¿Qué es deleitarse en Dios? Deleitarse en Dios, hermanos, es venir delante de su presencia en tiempos malos, aparentemente, o en tiempos buenos. Porque aparentemente nosotros tenemos un pensamiento, hermanos, que si estamos viviendo la vida loca, Dios está con nosotros. Pero si estamos pasando en tiempos por las vacas flacas, la presencia de Dios carece de estar con nosotros. No es así. Dios está cuando está el tiempo de las vacas flacas y el tiempo de las vacas gordas, ¿sí o no? Sí. Dios está. Dios nos quiere hacer ver que Él es un Dios que está en cada situación con nosotros. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá, escuche, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino. En otras palabras, lo que el salmista está diciendo: dale tu vida, confía, dándole tu vida al Señor. Ten esa confianza. Él es perfecto. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová. Cuando venimos a Dios, normalmente que nosotros, ¿qué es lo que hacemos cuando oramos? ¿Se ha fijado usted? Si no, ponga una persona que le ame, que le estime y que no le mienta, a que lo examine. Nosotros venimos delante de Dios: Señor, bendito Padre Celestial, Señor, te amo. Señor, acuérdate, buen Señor, que necesito esto, necesito lo otro, necesito lo otro. Señor, gracias, buen Señor, te amo, Padre, por tu promesa. En el nombre de Jesús, Señor, amén. Nos paramos y nos vamos. Y nuestra alma aparentemente está feliz porque aparentemente nosotros cumplimos. Espere un segundo. En cada conversación se requieren dos vías, una de ida y una de regreso. ¿Acaso escuchamos la respuesta de Dios? La mayoría de las veces nosotros no escuchamos la respuesta de Dios. Y escuche esto: la mayoría de las veces cuando venimos delante de Dios, nosotros ya tenemos la respuesta a lo que vamos a hacer. No importa cuál sea la opinión de Dios, no nos interesa. Ya sé lo que yo voy a hacer. Yo me he encontrado con personas que me han dicho: pastor, mire, por favor, necesito tomar una decisión, ore por favor por mí. Cuando yo no tenía experiencia, yo le decía a las personas: sí, voy a orar por ti. Ahora cuando alguien viene a donde mí con esa situación, yo le digo: espérate un segundo, ¿desde cuánto tiempo tú estás peleando con esta situación? Tantas semanas, tantos meses. Ok, ya tenés la solución, ¿no? La respuesta: ¿qué es lo que usted va a hacer con relación a esto? ¿Por qué me lo pregunta, pastor? Porque normalmente así es. Ya tenés la solución que vas a hacer a esto, ¿no? No importa la opinión de Dios, ya la tenés.
Porque si estás buscando la opinión de Dios, las palabras de las personas pudieran sonar un poquito distintas. Podrían decir, pastor, realmente no sé lo que necesito hacer y necesito con urgencia encontrar una respuesta de Dios a mi situación. Normalmente las personas encuentran la solución hoy día en Facebook, en Twitter, en cualquier otra red social. Nos cuesta esperar en Dios. Dice, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. ¿Cómo yo puedo saber la voluntad de Dios? ¿Cómo yo puedo darme cuenta de lo que Dios quiere para mi vida? ¿Cómo yo puedo darme cuenta de cuál es la voluntad de Dios ante cual o tal situación extraña en mi vida? Si yo no tengo, mire, para que le voy a dar un ejemplo. En los tiempos de Jesús, cuando alguien quería saber cuál era la voluntad de Dios para ellos, las personas tenían una costumbre. Jesús lo practicó. Cuando fue Jesús al monte a orar, dice que iba por supuesto con sus discípulos. Él les dijo, oren ustedes aquí en grupo, agárrense de las manos ahí. Y yo me voy a ir, dice, como un tiro de piedra, en otras palabras, una distancia, no es que lo hacían, ¿no? Pero era por una distancia que usted, más o menos, uno cogía una piedra, la tiraba, más o menos si daba a unos 30 metros, una cosa de esa, pues es el tiro de piedra, ¿no? Esa distancia. Dice, él se fue como un tiro de piedra, por allá, a orar. Y se fue a orar. A la hora él vino. Fue a la hora. ¿Cómo yo sé que vino a la hora? Porque lo dice, la Biblia lo dice. Como a la hora vino y los encontró que estaban en el quinto sueño. Los despertó. Y él les dice, no han podido velar conmigo, aunque sea una hora. ¿Cuál era la costumbre judía? En aquel entonces, y no sé si tal vez si se lo será hoy día, pero en aquel entonces era que la persona, si quería entender, conocer la voluntad de Dios sobre una situación específica, sobre su vida, el requisito espiritual que según los más piadosos rabinos habían encontrado delante de Dios era de que la persona tenía que estar por lo menos una hora delante de Dios, bendiciendo y glorificando a Dios, magnificando a Dios por su amor y su misericordia. Una hora mínimo, lo más miserable, lo más terrenal, una hora. Y una hora más escudriñando la palabra, leyéndola, porque ellos entendían lo siguiente. Si ellos habían traído la presencia de Dios en su vida por una hora, magnificando la presencia de Dios, ellos confiaban que el Espíritu de Dios había llegado lo suficientemente a sus vidas como para cuando ellos escudriñaran la palabra, el Espíritu de Dios les iba a hablar por medio de la palabra en la voluntad de Dios para esa situación. Ellos lo entendían de esa manera. Por eso el reproche de Jesús, cuando los encontró durmiendo, les dijo, no habéis podido velar conmigo, aunque sea lo más miserable, lo más terrenal, una hora. Así que si yo quiero saber la voluntad de Dios sobre mi vida, sobre cuál o tal situación, número uno, yo voy a venir delante de Dios, lo voy a magnificar. Voy a guardar silencio para que el Espíritu de Dios hable a mi corazón. Una hora es suficiente, hermanos, para que nuestra mente se conecte de lo natural. Venimos delante de Dios y sucede esto. Señor, vengo ante ti en el nombre de Jesús. Habré apagado la estufa. Señor, te reprendo, Satanás. Padre Celestial, Señor, te alabo, te bendigo. Le habré dado comida al perro. Y vienen este tipo de situaciones y es una guerra mental que mantenemos hasta que nosotros cruzamos espiritualmente, hermanos, cierto sendero espiritual, cierto nivel espiritual, es que rompemos con esta situación y nos conectamos con Dios y sabemos esperar la respuesta de Dios. Guarda silencio Jehová ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. Miren, dos cosas que dice Dios son indispensables para encontrar la voluntad de Dios sobre algo. Que no te inquiete el esperar en Dios. ¿Qué cosa? Si tenemos ira contra alguien, si tenemos enojo contra alguien, estos son indicadores que no vamos a encontrar la voluntad de Dios sobre algo. No vamos a saber esperar en Dios.
cuando nuestro corazón está lleno de ira, cuando nuestro corazón está lleno de enojo, no te existe de manera alguna el que hace lo malo, porque los malignos serán destruidos. Esto es una promesa. Dios ya lo dijo, va a suceder un día. Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues sea aquí un poco, no existirá el malo, observará su lugar y no estarán allí. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. El Salmo 130, versículo número 5 dice, esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra, mira cómo dice, Salmo 130, verso 5, en su palabra he esperado, en sus promesas, en su palabra he esperado. Salmo 25, versículos 4 y 5. Salmo 25, 4 y 5 dice, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día, no en los hombres, no en las personas, no en las circunstancias. Dice el salmista, en ti he esperado toda mi vida. Salmo 40, versículos del 1 al 3, dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí. ¿Cuál es el requisito para que Dios se incline a nosotros? Esperar pacientemente en Dios, esperar en Dios. Y Él va a venir entonces. Porque el problema que nosotros tenemos, hermanos, y esto yo siempre lo digo porque este es nuestro talón de Aquiles. Nosotros nos bregamos por un tiempo, calendario, reloj. Dios carece de eso. Cuando nosotros miramos el tiempo, y muchísimas veces para ver el tiempo, nos miramos al espejo. Y cuando miramos al espejo, hermanos, y empezamos a ver que algunas cosas que no teníamos anteriormente comenzaron a aparecer, intentamos arreglarlas de ciertas maneras. Y cuando pasan estas situaciones, hermanos, a veces nos inquietamos, nos desesperamos, ¿sí o no? Porque a veces necesitamos un milagro de Dios y lo necesitamos, hermanos, estilo microwave. ¿Saben el estilo microwave, no? Mete usted la comida en el microwave, le da 2 minutos, ¡pa! Está hecha la comida, aparentemente, ¿no? Y saca usted la comida y la persona se ve engordando y dice, wow, ¿le estará cayendo bien o se está inflando? Y es un problema. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. Dios es quien nos salva. En ti he esperado todo el día. Entonces, el Salmo 40, versículo número 3 dice, pacientemente esperé a Jehová. O sea, la persona se llenó de la paciencia que el Espíritu de Dios le da y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, ¿verdad? Donde estábamos por no esperar pacientemente en Él. Todo de lodo cenagoso, dice, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos, porque el caminar sin la dirección de Dios, sin no esperar en Él, aparentemente nuestros pies tambalean. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Y para concluir, quiero hacer algunas preguntas. Quiero decirle algo. Esperar en el Señor, hermanos, no es algo que hacemos porque no tenemos más opción. Esperar en el Señor no significa que ya hemos agotado todas las demás opciones o posibilidades, hermanos. Lo hacemos incluso cuando tenemos otras opciones. Debemos esperar en Dios hasta que Él responda. Y si no responde, debemos de esperar siempre en Dios. Si consultamos a Dios y abandonamos la oración, hermanos, porque no nos ha contestado aún, es como que si nunca hubiéramos consultado a Dios. Jesús nos habló de la oración, ¿verdad?, de la viuda y del juez injusto, ¿no? Tal vez si usted lo ha localizado, Lucas 18 creo que está. Dice Dios allí, escuchen lo que dijo el juez injusto. Le voy a contestar a esta mujer viuda porque viene de todos los días a cada ratito a pedirme una respuesta. Dice Jesús, ¿acaso Dios no hará así a sus escogidos que claman al día y noche? ¿Se tardará en responderles? Es una pregunta retórica, ¿no? La respuesta es no, no se va a tardar en responderle. ¿Por qué? Porque Él me va a contestar de acuerdo a su tiempo, que es perfecto. Esperar no es quedarse sentado viendo el cielo a ver qué es lo que pasa, hermanos. Porque muchísimas veces nosotros
pensamos que es así. Bueno, yo confío en Dios, voy a esperar en Dios. No, tenemos que acercarnos a Dios y buscar su rostro, su presencia. El tiempo de la espera es el tiempo de la batalla, de la fe del cristiano. Y aparentemente, hermanos, esto es el foco de atención de Dios para nosotros. Dios quiere fortalecernos en la fe, en sus caminos. Cuando aparentemente, a nuestro parecer, Él tarda, es porque Él quiere fortalecer la fe en nuestra vida. Es el tiempo para orar, para buscar al Señor, para que nos fortalezca. Y esto es algo, hermanos, para cada uno de nosotros. El enemigo de la espera, hermanos, es cuando nos rendimos. Yo creo que ningún hijo de Dios está llamado a rendirse. Cuando nos cansamos de esperar, comenzamos a tomar decisiones equivocadas. Y es como decirle a Dios, yo no confío en ti, yo no voy a seguir esperando más, solucionaré mi problema a mi manera. Siempre vamos a pagar un precio bien alto por eso. Cuando esperamos hasta el fin es cuando obtenemos la promesa de Dios. En el caso de Saúl, hermanos, la rebeldía y la obstinación de su corazón le causó gran pena. Murió de una manera horrible. En el caso de David, hermanos, la mansedumbre y la humildad fue la cosecha de esperar en Dios. En el caso de la mujer del flujo de sangre, hermanos, sacó determinación y sacó fe en la vida de esta mujer, porque supo esperar en Dios. Y en el caso suyo, ¿qué fruto producirá en su vida, hermanos, a través de la prueba? Si usted decide esperar en Dios. Incline, por favor, su cabeza, vamos a orar. Querido Dios y Padre Celestial, Señor, queremos, oh maravilloso Dios, Señor, magnificarte, Señor, reconocerte, oh Dios de los cielos, Señor, en nuestra vida. Ayúdanos, oh buen Señor, que en todo momento, en todo tiempo, Padre, en cada situación, Señor, que podamos vivir, experimentar, oh Dios de los cielos, podamos aprender, esperar, Señor, en ti, en tus promesas, Señor, en tu palabra, oh Dios de los cielos, Señor, que la presencia de tu Espíritu Santo, buen Señor, nos guíe a toda la verdad, en que vamos a hacer, Señor, siempre, todo aquello, buen Señor, que venga a hacer tu voluntad, oh buen Señor, y a glorificar tu santo y precioso nombre. Ayúdanos, oh buen Señor, mi Dios Padre, a tomar siempre decisiones sabias, contigo primeramente a nuestro lado, Dios de los cielos, a buscar de ti, de tu presencia a nuestra vida, sabiendo, buen Señor, que tú mandaste a tu Espíritu Santo, el cual nos ha sellado, nos ha ungido con su presencia, buen Señor, nos ha, Señor, hecho aptos, oh Dios de los cielos, Señor, para buscarte, Señor, y encontrar, oh Dios de los cielos, siempre tu voluntad cuando esperamos en ti. Gracias, maravilloso Dios, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.